Bueno, sobre la mesa de luz hay grisallas, diferentes preparaciones de grisalla. La composición básica es 50% de un óxido, un agente colorante, también puede ser un pigmento, y el otro 50% de un fundente 11001 de baja temperatura, que funda en 500 grados aproximadamente. ¿Que funda qué? Que funda en 500 grados, a partir de 500 grados. Ah, está bien. Acá están las grisallas aplicadas de diferentes formas. Como ya estuvieron investigando, el grisalla es un sistema de obturación lumínica, entonces lo que se va trabajando es eso. Una forma de colocarla es aplicarla en toda la superficie. En este caso tiene un esmalte de un lado y del otro lado tiene toda una capa de grisalla, y después retirado la parte que se ve del esmalte. Esta combinación es posible, porque nosotros cuando horneamos, las grisallas siempre se pueden tocar, pueden hacer contacto con la base del horno. El esmalte puede ir de un lado y la grisalla perfectamente del otro. En este caso, tiene solo grisalla, está un poco pasado de temperatura, pero está aplicado con una llana. Esta es una grisalla de manganeso y está aplicada con una espátula. Tiene diferentes espesores en la aplicación, soporta una acumulación de material, pero no mucha cantidad porque si no empieza como a descascararse. Es una prueba, pero es más como un engobe. En este caso es similar, tiene esmaltes de un lado y grisallas del otro, aplicadas con pincel, esas todas con pincel. Pues hay combinaciones de esmaltes de opalina, también con grisalla. Pero bueno, ven eso que les decía, que cuando se empieza a acumular mucho material, se empieza a desgastar también. No adhiere del todo. En este caso, está aplicada con esponja y después diferentes formas de grafiado. Y esta es de hierro. En este caso es mezcla de espátula y pincel, bueno, y hay grisalla de cromo y grisalla de hierro. Esta está trabajada más con más vehículo, más diluida, y tiene cobalto y manganeso y cromo también. Por lo general nosotros la trabajamos como una muestra de diferentes trazos. ¿El vidrio tiene alguna preparación previa o directamente metes el material encima? No, ¿ves que el vidrio no se modifica? ¿Ves el canto? Sí. En el caso que es grisalla sola, es tal cual, porque nosotros lo vamos a ir horneando de 500 a 580 grados, entonces el canto del vidrio, el filo te queda tal cual. En el caso de las que están hechas con esmalte, sí, ves que el borde se redondeó, porque primero se hace, en este caso, se pueden mezclar en la misma horneada esmalte y grisalla, pero en este caso primero está el esmalte y después está como una segunda aplicación de grisalla y vuelto a hornear. La preparación, lo que me decía es solamente que el vidrio esté limpio, y en algunos casos buscamos más para el esmalte, porque en el grisalla como trabajás más, se trabaja, la aplicación es más seca, no tiene tanto vehículo, no se necesita buscar el derecho del vidrio. Cuando trabajamos esmalte, sí. Siempre que, antes de esmaltar un vidrio, lo que vamos a hacer es limpiarlo con alcohol, siempre limpiarlos, los vidrios. Y bueno, y ahí se le va aplicando ahora les voy a hacer una muestra. Se agrega hay varias formas de verlo. Una es con amarillo de plata, pintando un amarillo de plata, se lleva a temperatura, se corta, si tenés este extremo de vidrio, se le corta de esta forma, se pintan los dos con amarillo de plata, se gira uno y el otro se esmalta con amarillo de plata de las dos caras del vidrio. Se lleva al horno, y del lado que es el lado apto para esmalte del vidrio, el amarillo de plata se queda adherido y en el otro se raspa y se vuelve a reutilizar. Nosotros lo que hacemos siempre en la cátedra es
limpiar el vidrio y tirar una gota de agua y ver el recorrido que hace esa gota. El vidrio de ventana está hecho sobre una base de estaño y es un opacificante. Entonces lo que vemos es ese recorrido. Cuando la gota se corta, cuando en el recorrido se empieza a abrir el borde, ese es el lado que no vamos a usar. Lo pueden ver, en este se abre y en esta el borde baja más recto. Del lado recto, este es el lado que vamos a utilizar. Porque ahora me voy a pasar de cámara. O sea que para esmalte tiene un lado y para grisalla se puede usar cualquiera de los dos. Total, claro, así es. Sí, sería así. ¿Ustedes me ven ahora? ¿Acá? Yo no me veo. No. Ah, sí, ahí, chiquito. Sí, sí. Ah, bueno. Entonces siempre lo que hacen para verificar, también hay una luz ultravioleta que también se puede trabajar de esa forma. En la oscuridad pones la luz y te detecta el derecho del vidrio. Sería la capa TIN de vidrio, esa capa que tuvo el contacto con el estaño. El lado que la gota se... Para los que no sabemos. Claro. O sea, yo capaz que pongo la gota y digo, es de este lado, y la gota en realidad era del otro. Es un ejercicio porque no me di cuenta. Ir viendo ese camino de la gota, porque al principio tal vez no lo ves, o lo ves iguales, o hay vidrios que se ven igual, tenés que rotarle la posición del vidrio. Cuando trabajás hay esmaltes o hay óxidos que no se sensibilizan con el lado del vidrio, pero otros, por ejemplo, los que ya tienen estaño, y vos le volvés a agregar estaño, te dan un color diferente. ¿Quieren que veamos? Yo tengo para preparar una grisalla acá. ¿Les parece necesario o les hago un recorrido por esmalte? Pienso porque si no lo van a hacer en el momento, es sencilla la aplicación. Si no les sigo mostrando. Vamos a hacer. Si lo damos, como que sigamos viendo el otro, me parece. Bueno, vamos. Y cuando lo tengamos que hacer, bueno, de última preguntamos y eso. Igual en los... ya tenían... sí, yo vi hay videitos. Sí, tiene preparación. Ahora yo voy a subir uno a la plataforma, que es todo la aplicación de esmalte, que es bastante largo, y es ahí de la cátedra. El esmalte se prepara también con un agente colorante y con un fundente. Ahí hay un fundente que podemos usar ese fundente 11001, pero también podemos usar un fundente de 800 grados. Cuando nosotros llamamos, el agente colorante puede ser un óxido, puede ser un pigmento, y para que nosotros en esa temperatura que vamos a trabajar quede algo de este color, tiene que ser un mineral. En este caso, esto es, por ejemplo, una hoja de plata. Todos los que son amarillos tienen de origen plata, los rojos oro, en el caso de los azules son cobalto, el amarillo este que está acá también es un payón de plata. Los óxidos siempre nos van a dar transparencias. En esta placa están los óxidos básicos. El bicromato de potasio que dan los amarillos, el cobre que da todos los turquesas, cobalto, que son los azules, el manganeso que te da los morados. Con el manganeso uno puede desarrollar desde la temperatura de grisalla, que nosotros vimos este color negro, por ejemplo, esto es manganeso es fundente a 550 grados, por ejemplo. Y nosotros podemos trabajar esa misma composición y llevarla a más temperatura, y empieza a desarrollar desde un negro con burbujas, si está atrapado entre vidrios, si ese gas queda atrapado entre vidrios, o de un negro a un morado, según la proporción de fundente óxido que vayamos eligiendo. Pero bueno, ¿cómo modifica un óxido desde las diferentes concentraciones y los diferentes pasajes de temperatura? Eso es también algo que pueden ir haciendo la experiencia si les interesa. Y después de estos óxidos básicos que les decía, de cobalto, manganeso, bicromato de potasio, están las combinaciones. Las combinaciones son las mismas que vemos visualmente. Si nosotros ponemos arriba de un esmalte de cobre un esmalte de cobalto, vamos a empezar a encontrar verdosos, colores verdes, como que pasa acá. Si nosotros ponemos un esmalte amarillo
sobre un esmalte, sobre un óxido, un esmalte con óxido de manganeso, vamos a empezar a encontrar los caramelos. Esas combinaciones las podemos ir haciendo con los 3 óxidos y las diferentes proporciones en las fórmulas. Bueno, todo lo que es, siempre que se trabajan los muestrarios en vidrio, se ve el comportamiento del esmalte sobre el vidrio y el comportamiento del esmalte entre vidrios. Acá también ya hay pigmentos solos que pueden, en la permanencia del oxígeno, dan un color, sin oxígeno dan otro. Después tenemos... ¿Lo que es pigmento sin fundente? No, siempre con fundente. Siempre que hablamos Siempre con fundente. Hablamos un 70% de fundente y un 30% de un agente colorante, aproximadamente. Nunca está solo el óxido. Siempre de esmalte. Y de grisalla el 50. Claro, porque lo que hace el fundente es que adhiera al vidrio. Si nosotros ponemos el óxido solo, si está entre vidrios, tal vez algo nos quede, porque empieza a actuar también del vidrio. Queda como lavado, se lava, no adhiere eso. Claro, ¿Qué pasa? Es lo que hace que se te adhiere, que el esmalte se pueda adherir al vidrio. Pero después sí tenés los diferentes comportamientos, con presencia de oxígeno te puede dar un color, un pigmento, y con ausencia de oxígeno te puede dar otra. Todos los que se generan este tipo de burbujeos estas burbujas son las que quedan atrapadas entre el vidrio. El resto tiene salida, no lo ves. Y después están las combinaciones, eso que les decía en el caso de las opalinas, que acá se ve un poco. Dentro de los esmaltes tenés transparencias, opalinas y esmaltes cubritivos. Estas son las tres cualidades que pueden tener los esmaltes. También ahí entran como otra opción para el mezclar. Yo les voy pasando, ustedes cualquier cosa, si voy rápido me dicen. ¿Estos esmaltes son los mismos que los de cerámica? No, estos son esmaltes para 800 grados para vidrio, porque los de cerámica son de 1000 grados. Perdón, no tengo idea de eso, entonces pregunto. En cerámica pasa lo mismo, pero siempre vos tenés que pensar que lo que es dentro del esmalte, la grisalla, tanto para vidrio como para cerámica, tenés ese agente que le da color y el otro que hace que se adhiera al material que vas a al material. Y en ese fundente tenés diferentes temperaturas. Según el soporte que vos vas a utilizar, tenés que seleccionar la temperatura. Bueno, estos son... ¿Los óxidos sí son los mismos que los de cerámica? Los óxidos sí. Muchos, y tal vez no tienen mucho sentido mostrarlos. En los de cerámica, por ejemplo, los que son de vajilla, que acá tienen un circulito verde, que son aptos, que no tienen plomo, porque el resto de los fundentes que nosotros usamos todo en vidrio son plúmbicos. En la cerámica existe el fundente plúmbico y el fundente alcalino. Y estos son esmaltes de cerámica. Pero fíjense que no tienen ningún tipo de transparencia. Nosotros trabajamos siempre con la luz. Al elegir un esmalte nos fijamos la modificación que va a hacer. Cortó ahí un poco. ¿El plúmbico qué generaba? Nosotros trabajamos siempre con esmaltes plúmbicos, a base de plomo, por la temperatura en que nos manejamos, que estamos a 800 grados. En la cerámica vos tenés la alternativa de esmalte alcalino y de esmalte plúmbico. Estos que están acá son esmaltes de cerámica, que pueden funcionar para vidrio, pero no te dan ninguna modificación, no te colorean la luz. Vos al verlos ves gris. ¿Se entiende? Estos son casi todos de pigmentos, y también va pasando un poco eso, que en la transparencia, por más que el color sea rojo, naranja, rojo, nosotros lo vemos gris. Por eso no usamos por lo general. Después acá se ve bien. En este caso, esta es una opalina, te decía que las opalinas se pueden hacer se hacen con opacificantes, con óxido de titanio, con
sale ahora un milímetro. Pero bueno, y te dan esa transparencia intermedia. No se entendió, perdón.